Normalmente hemos visto en la historia que Dios usa a personas en cosas grandes, ¿cierto? Grandes proyectos. Pero a veces no vemos como todo el proceso que hay detrás de ese cumplimiento de esos grandes proyectos. Y se me venía a la cabeza un hombre de Dios que quizás algunos han escuchado, el pastor David Yonggi Cho. ¿Sí alguno lo ha escuchado, el pastor David Yonggi Cho? El pastor Cho ya falleció hace unos años. Fue el pastor fundador de la iglesia más grande del mundo. Una iglesia con aproximadamente 1 millón de personas. Eso, ver un culto en ese templo era una cosa, mejor dicho, de locos. Una cosa exageradamente grande, esa obra que él hizo. Y él compartió cómo fue que el Señor lo guió a alcanzar esa obra. Y todo parte de ese proceso, ¿cierto? David Yonggi Cho, de Corea del Sur, cuando uno habla de Corea, pues tiene que mirar también un poco su historia. Corea pasó por una guerra, ¿no? Pasó por la guerra de las Coreas, cuando se dividió Corea del Norte y Corea del Sur. Y producto de esa guerra, el país quedó devastado, quedó en pobreza, quedó en ruina, quedó lleno de problemas, de enfermedades, falta de oportunidades. Y en ese contexto fue que creció David Yonggi Cho, de niño, de joven. Tenía una enfermedad muy grave, que era una enfermedad incurable. Y en un momento de desesperación él busca al Señor y el Señor lo sana de esa enfermedad que él tenía. Y fuera de eso empieza a cambiar completamente su vida, su familia. De esa ruina, él empieza a ver ahora la provisión de Dios, la bendición, planes, sueños. Y entonces él dice, hombre, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera en este país o lo puede hacer con todos. Y el Señor puso en él esa carga de que todos vivieran esa transformación, que todo el que había estado enfermo fuera sanado por el poder de Dios, que todo el que estaba en ruina, en pobreza, en problemas dentro del hogar, que viera la bendición de Dios dentro de su hogar. Y esa fue la carga. O sea, él no tuvo una iglesia grande porque él quería tener una iglesia grande, porque él quería un renombre, que todo el mundo sepa las asambleas de Dios en Corea. No, él lo que quería era ver la transformación en cada vida. Amén. Que cada vida fuera transformada por ese amor que él tenía hacia las personas. Y él oró bastante, era un hombre de mucha oración. También se preparó, él aprendió lo que tenía que hacer para poder hacer una labor efectiva y trabajó también estratégicamente, hizo sus planes, sus proyectos y se dedicó a cumplir con esos proyectos, siempre confiando en la ayuda de Dios. O sea que estas cosas no son producto de la casualidad o de la suerte, que a veces muchos esperamos es en la suerte, como que, ay, que todo resulte y que salgan las cosas bien. No, detrás de todo esto hay una preparación. Amén. Y asimismo, pues esto se relaciona mucho con la historia que venimos hablando acerca de Nehemías. Es el mismo principio que vemos en él y que yo creo que también muchos quieren ver a Dios obrando en sus vidas. Amén. Muchos quieren ver la ayuda de Dios en su casa, en nuestra ciudad, en nuestro país. Pero es necesario orar, es necesario prepararnos y es necesario comprometernos. Amén. Porque si queremos ver cosas grandes sin oración, sin preparación y sin compromiso, queda difícil. Así que vamos a ver esta historia de la vida de Nehemías.
Nos habíamos quedado terminamos el capítulo 1 y entonces vamos a empezar lo que sucede en el capítulo 2. Dice el capítulo 2 del libro de Nehemías. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa del sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además le dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Amén. ¿Cómo obtener la ayuda de Dios? ¿Cuánto les gustaría tener la ayuda de Dios? Amén. Bueno, aquí nos muestra, primero que todo, ¿cómo inicia esta historia? Muy curiosamente, inicia con una tristeza. Y si recordamos que en el capítulo anterior vimos por qué era esa tristeza. Era por la carga que él tenía, por la condición en la que estaba su ciudad y en la que estaban sus hermanos. Aunque recordemos, Nehemías está en una ciudad que se llama Susa. Susa es la capital del imperio persa. Y Israel, Jerusalén, está bastante lejos de ese lugar. Él está cómodo, él está en el palacio, él está trabajando para el rey, él tiene todas sus comodidades, pero tiene esa carga por lo que estaba sucediendo y tiene esa tristeza. Y entonces el rey dice que, el rey Artajerjes nos dice aquí, dice que lo vio triste. Vio el rostro de Nehemías triste. Pero algo curioso que aparece aquí es que cuando el rey le pregunta, ¿por qué está triste tu rostro si no estás enfermo, si tienes un quebranto de corazón? Dice ese versículo 2, entonces temí en gran manera. Y entonces queda la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sintió temor Nehemías cuando el rey lo vio con la cara triste? Y podría uno pensar que quizás sintió temor por la gran misión que tenía que hacer y que era una misión muy difícil para poder cumplir, reedificar los muros de una ciudad. O quizás alguien podría pensar que sintió temor porque de pronto el rey no le iba a contestar la petición que él quería hacerle. Pero no. El temor que tenía y que dice, temí en gran manera, era temor por su propia vida, porque habían unas normas, había una etiqueta para presentarse delante del rey. Y esa etiqueta decía que una persona triste no podía estar frente al rey. Esa era la norma. Nadie con cara triste podía estar
frente al rey. Vamos a colocar esa norma aquí también. Nada de caras tristes. Delante del Señor. Pero, ¿por qué era esa etiqueta? Bueno, porque se consideraba una falta de respeto. Usted debe venir delante del rey con todo aburrido, todo amargado, todo carilargo. Pero también había una situación, recordemos, ¿qué cargo tenía Nehemías? Copero del rey, un hombre de muchísima confianza, el que le probaba la comida para que la comida no estuviera envenenada. O sea que si la comida estaba envenenada, el que se moría era Nehemías, ¿no? Por eso Nehemías era un hombre de muchísima confianza para el rey, y verlo con una cara triste podía llegar a ser sospechoso. ¿Qué estará tramando Nehemías? ¿Qué tal que esté planeando allá con mis enemigos para envenenarme? O sea, el riesgo era real. El rey podía decirle, no, usted con esa cara no me da confianza. Guardas, hágame el favor, corten en la cabeza a este hombre que no me da confianza. Y ya, eso podía ser así. El rey podía disponer de una norma tan grave como esa. Entonces, por eso Nehemías, con su cara triste, tenía temor. Ahora, tenga en cuenta que aquí decía, en el versículo 1, como yo no había estado antes triste en su presencia. O sea, ese no fue el momento que él por primera vez le dio tristeza. Él venía triste de hace mucho tiempo, pero cuando venía donde el rey, él ponía su mejor cara, ¿no? Dominaba sus emociones. Sí, pero era porque estaba también guardando su vida, ¿no? Pero también era porque estaba esperando el momento adecuado. Y para Nehemías, este era el momento adecuado. Y entonces Nehemías, aún con temor, decide hablar. Voy a decir lo que me está pasando. Y entonces viene la respuesta. Viva para siempre el rey, dice el versículo 3. ¿Cómo no voy a estar triste? Cuando la ciudad de la casa de los sepulcros de mis padres, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. O sea, le está diciendo, ese es el motivo de mi tristeza, lo que le está pasando a mi pueblo, lo que le está pasando a mi ciudad. Y entonces, eso nos recuerda algo. ¿Usted recuerda en algún momento a alguien que se tuvo que presentar al rey a presentar una petición poniendo en peligro su propia vida? ¿Sí se acuerdan la historia de Esther? Y ella se presentó ante el rey y ella dijo una frase. ¿Cuál fue la frase? Si he de perecer, que perezca. Si tengo que morir haciendo lo que debo hacer por amor a mi pueblo, pues lo voy a hacer. Así me toque morir. Lo mismo estaba haciendo Nehemías. Así tenga que morir, pero yo voy a presentarme delante del rey y voy a decirle el motivo por el cual estoy triste y cuál es la carga que hay en mi corazón. Cuando un hijo de Dios ama, está dispuesto a todo por ese amor. Amén. Sobre todo cuando ama lo que ama el Señor, cuando ama a las personas, está dispuesto a hacerlo, está dispuesto a todo. Pero cuando el rey le pregunta a Nehemías, porque aquí viene una pregunta interesante, el versículo 4 dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Pues yo creo que uno en ese momento de una vez aprovecha y suelta su petición. Nehemías no. ¿Sabe qué hizo Nehemías antes de contestar? Oró. Antes de contestar dice, oré al Dios de los cielos. Oiga, antes de hablar, debería uno orar, ¿cierto? En casos pues cuando son muy importantes, muy necesarios pedir esa sabiduría de Dios, pedir esa gracia de Dios. Él hizo una pequeña oración en ese momento, porque pues no le dijo, no, rey, espere que voy a irme a orar. No, él dijo, uy, Señor, Dios de los cielos, deme gracia, deme sabiduría y que esto salga bien. Esa fue la oración que me supongo yo que hizo Nehemías, ¿no? Una oración muy corta. Y entonces el rey decide escuchar esa petición. Ahora, uno se preguntará,
¿Esa oración tuvo respuesta? Obvio que sí, pero la otra pregunta es más interesante. ¿La respuesta vino como producto de esa oración? No. ¿Cómo así? Espere un momentico. ¿Cómo así? Porque esa no fue la única oración que hizo Nehemías. ¿Sí se acuerdan que el capítulo 1 nos mostraba una oración? Pero si usted recuerda bien los detalles de esa oración, dice en el capítulo 1, versículo 4, cuando oí estas palabras, o sea, cuando le contaron la situación del pueblo, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él oró al Señor por algunos días. La pregunta sería, no fue solamente esa oración de ese momentico, era que él ya venía orando. ¿Cuánto tiempo estuvo orando? Pues la Biblia nos dice, no exactamente, pero sí aproximadamente cuánto tiempo estuvo orando. Mire, el capítulo 1 empieza diciendo en el versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa. ¿En qué mes fue? No, ese es el año 20. ¿En qué mes? Quisleu, eso, tremendo ustedes para el hebreo, ¿no? Listo, muy bien. O arameo, ¿qué será eso? Y dice el capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice? Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20. O sea, sabemos que fue el mismo año. ¿Sí? Fue en el mismo año. Pero él empezó a orar en el mes de Quisleu y esta situación se presenta en el mes de Nisán. Ahora, ¿eso qué significa? Pues no, casi. Quisleu es más o menos noviembre, diciembre. Y Nisán, estamos en Nisán, estamos terminando Nisán en este tiempo, abril. Entonces, haga cuenta, diciembre, enero, febrero, marzo, aproximadamente 4 o 5 meses. Bueno, con nuestro calendario, claro que es el calendario de más o menos 4 meses que tuvo de oración continua, de ayuno, Nehemías. Entonces viene la respuesta producto de la oración, porque Dios contesta las oraciones. Amén. Pero no esas oraciones que se hacen ahí en el momentico, es porque ya se ha venido preparando en oración y estaba pidiendo que llegue el momento preciso para presentarle la petición al rey. Amén. Entonces, mire, Dios nos muestra que Él contesta nuestras oraciones. Amén. ¿Sí lo creo o no? Dios contesta nuestras oraciones, pero no podemos confiarnos en una oración pequeñita, sino que debemos ser constantes en la oración. Amén. Esa es la oración que el Señor quiere, una oración constante. Ahora, lo que nos muestra esto es el corazón también que había en Nehemías. Porque esos 4 meses que estuvo orando, en su corazón, ¿qué estaba? Ese pueblo, esas personas, su familia, sus conocidos, sus amigos. Ahí él los llevaba en esa oración. Y yo le pregunto, ¿en su familia hay situaciones que requieran oración? Hay situaciones que usted diga, esta situación no está bien, esta situación necesitamos que se mejore, que se arregle. Esta situación no me gusta o tiene cargado mi corazón. O hay un problema espiritual. ¿Requiere qué? Oración. Amén. Una oración constante. Una oración, decimos nosotros, orar hasta que algo suceda. Ore hasta que algo suceda. ¿Cuándo se acaba el tiempo de orar? Cuando el Señor responda por esa petición. Usted tiene una carga, algo que usted siente la necesidad que hay que orar en su casa o que cree que es necesario orar en su casa. Amén. ¿Usted cree que necesitamos orar también por nuestro municipio, por Bugalagrande, por Uribe? Amén. Bueno, ¿a qué nos estará llamando el Señor?
a orar, ¿cierto? A que pongamos todo eso en la presencia de Dios, pero con esa carga por las personas. ¿Y será que por nuestra iglesia también hay que orar? Amén. ¿Sabe que a veces nos sucede eso? Mire, a veces hay situaciones. Por ejemplo, nosotros no tenemos local propio. Por la misericordia de Dios tenemos un lugar que fue hecho especialmente para nosotros y eso hemos visto la mano de Dios en que tenemos un lugar especialmente hecho para esta iglesia, pero no es de nosotros. Y eso nos debería entonces llamar a orar. Amén. A orar para que el Señor sea obrando, para que el Señor nos pueda dar un lugar propio. Solamente para tener un lugar propio y para chicanear y decir, tenemos un lugar propio. No, porque yo creo que queremos un espacio donde nuestros hijos puedan conocer la palabra de Dios, donde podamos hacer las actividades tranquilamente, donde si queremos hacerle algo al templo lo podamos hacer, ¿cierto? Tranquilamente. Tenemos situaciones por las que orar en la iglesia. También yo no sé si usted está contento con el número de asistentes que tenemos el día de hoy. ¿O le gustaría que en esta iglesia tuviéramos más personas? ¿Ustedes creen que hay personas allá afuera que deberían estar aquí en la iglesia? Amén. Tenemos motivos por qué orar, ¿cierto? Pero a veces nos acomodamos, nos acostumbramos. No como siempre, como ya llevamos aquí tanto tiempo en un local, en arriendo, como hace tanto tiempo que venimos como los mismos. No, deberíamos orar, no acostumbrarnos y que el Señor ponga esa carga en nuestro corazón, que nos dé sensibilidad y también involucrarnos, comprometernos. Amén. ¿Sí les parece que tiene sentido? Amén. A veces nos estamos cómodos, a veces uno mismo se acomoda como a la situación y no podemos acomodarnos. Dígale al que está a su lado, no se acomode, vamos a comprometernos. Amén. ¿Usted cree que la iglesia necesita ayuda? ¿Y dónde va a salir esa ayuda? De nosotros. Bueno, de Dios primeramente, pero también de nosotros, porque Dios quiere usarnos a nosotros. Amén. Ahora, la segunda parte de esta historia, que empieza ahí en el versículo 4, dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Empieza con otra pregunta, ¿no? Ahora la primera pregunta fue, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Qué lo tiene cargado? Pero ahora, ¿qué cosa pides? Y esto nos habla de la preparación de un hijo de Dios. Lo primero fue la carga de un hijo de Dios. Esa es la preparación de un hijo de Dios. ¿Qué cosa pides? Oiga, que el rey le pregunte eso, ¿no? ¿Qué cosa pido? ¿Se imagina que el presidente venga a usted y le diga, o la gobernadora o el alcalde y le diga, oiga, ¿qué pide? ¿Qué necesita? Dígame qué necesita. ¿Qué le parece a usted que le hiciera esa pregunta? ¿Bueno o no? Porque la persona que tiene la capacidad para solucionar la situación, ¿cierto? Pues ese era el rey, era el emperador el que le estaba diciendo, oiga, ¿qué cosa pide pues? Porque esa tristeza es porque usted me quiere pedir algo. A ver, ¿qué es lo que va a pedir? Hable a ver. O sea, abrió la puerta. ¿Y qué vemos en Nehemías? Mire la respuesta. Versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ojo, ya Nehemías tenía un plan. Él ya sabía qué era lo que necesitaba. Primero que todo dijo, rey, yo quiero que usted me mande. Ojo, yo no quiero ir, yo quiero que usted me mande. Si le place al rey, que me envíe. O sea, ya no va a ir Nehemías, ya va a ir un delegado del rey, que es muy diferente, ¿cierto? Es muy diferente que llegue por allá Olga. No, la delegada de parte de la gobernación del valle. Oiga, tremendo. Gloria a Dios. Uy, hermana Olga, qué bendición. Eso.
Eso era lo que estaba pasando. Él iba a ir con el respaldo del rey. Él iba a ir, pero como representante del rey a ese lugar. Pero ya sabía que era lo que él iba a hacer allá. ¿Qué era lo que iba a hacer? Él ahí lo dice, reedificar. Él sabía, mándeme para reedificar. Yo voy a ir a reedificar, pero con esa orden suya, con esa autoridad. O sea, algo muy puntual. Él ya tenía un plan, ser enviado. Tenía un objetivo, reconstruir. Así que mire, Dios responde primero al que ha orado. Amén. Pero también le responde al que tiene un plan. Al que tiene un plan. Y yo le pregunto, ¿usted ya tiene planes para su familia? Cosas claras que usted quiera ver en su casa. Amén. Tener ese objetivo claro. ¿Tiene claro su objetivo en su vida espiritual? ¿Usted qué quiere ver en su vida espiritual? Amén. ¿Qué quiere ver en la vida espiritual de su familia? Tener claro ese objetivo. Porque un líder no debe improvisar. Amén. Debe tener claro el plan. Depende de Dios, pero tiene un plan. Y viene aquí otra pregunta interesante. Segunda pregunta que le hace de esta parte. Bueno, tercera pregunta de este pasaje. Versículo 6 dice, entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. O sea, mire, Nehemías ya tenía claro cuánto tiempo iba a durar ese plan que él tenía. Esa misión que él quería hacer, él ya sabía cuánto tiempo iba a durar. Entonces, uno debe evaluar el tiempo. ¿Sí? El primer recurso que uno tiene que evaluar es el tiempo. Pero además, este Nehemías es tremendo. Sigue diciendo, además, dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a, ya ves, que hasta que llegue a Tuluá, hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar. Mire, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Oiga, ¿tenía claro el plan o no? Él ya sabía el tiempo, pero también sabía los otros recursos que iba a necesitar. Yo necesito permisos. Yo necesito que me ayude a llegar hasta el lugar. Necesito madera para reconstruir. Necesito tener de parte mía los gobernadores para que ellos me ayuden a cumplir también y a realizar toda la misión que voy a hacer. Tiempo, recursos, personas, todo él ya lo tenía planificado. Porque para un plan nosotros necesitamos tener un tiempo específico para cumplir el plan. Amén. Necesitamos saber qué recursos materiales para cumplir ese plan. Plan. Claro que también qué rico hacer pan. Y también sabía qué personas necesitaba para cumplir ese plan, porque necesitamos también tener alianzas. Necesitamos también ayuda de otras personas. Amén. También necesitamos de otros para poder cumplir con esa misión. Entonces tenía muy claro, también él estaba pensando en que esos recursos le iban a ayudar para reconstruir las puertas del palacio. Aquí estas puertas del palacio se está refiriendo al templo. O sea, él está pensando, hay que ir a completar la obra del templo, que el templo esté bien bonito. Primero que todo, el templo. Después, los muros de la ciudad, las puertas de la ciudad. Pero también estaba pensando en su casa. Yo necesito un lugar donde yo pueda vivir, donde también pueda estar tranquilo para poder realizar mi labor. Aunque yo no voy a quedarme a vivir toda la vida allá, pero por lo menos mientras esté allá, tengo que estar bien. ¿Tiene sentido la petición que hace Nehemías? Mire, velar primero por la espiritualidad.
porque eso significa el templo. Velar también por el bienestar de las otras personas, pero también tiene que pensar en que él esté bien para poder hacer bien su labor, ¿sí o no? Porque a veces nosotros, mire, desequilibramos la balanza y entonces nos volvemos muy espirituales, listo, pero descuidamos las otras áreas, descuidamos a las personas. O nos preocupamos solamente por las personas, por ayudar a la gente, pero descuidando la espiritualidad. O ayudando a las personas, descuidándonos a nosotros mismos. Hay una historia muy triste de uno de los generales de Dios, creo que yo lo contaba hace unos días. Un hombre de Dios tremendo, pero la cosa más impresionante para hacer milagros. Dios lo usaba de una manera poderosa. Y él hacía campañas de 12, 24 hasta 36 horas, orando, ministrando, sanando a las personas. Una cosa pero es impresionante. Pero ¿sabe qué le pasó a ese hombre? Se murió a los 35 años. Su cuerpo murió de fatiga. No soportó esa carga que él tenía. ¿Por qué? Porque él se preocupó por la parte espiritual, sí. Se preocupó por las otras personas, sí. Pero no se preocupó por él, por su salud. Y entonces, mire, eso fue un problema no para él, fue un problema para la misión que él tenía, porque ahí se acabó su misión a los 35 años. ¿Será que tenía más para dar? Entonces, no es egoísmo el pensar en el bienestar personal, es también pensar en que al yo estar bien voy a poder hacer bien mi obra, lo que debo hacer. Amén. ¿Sí me hago entender? Él aquí no está pidiendo, hágame un palacio y tráigame tantos sirvientes y... No, él no está pidiendo lujo. Él está pidiendo, yo necesito un lugar donde yo pueda estar bien para vivir. Amén. Entonces también esa estabilidad para liderar, para servir, es necesaria. Y eso nos muestra también que Nehemías no se dejaba llevar por la emoción. Porque es que a uno que el rey le diga, ¿qué pide? No, pues de pronto la misma emoción No, él tenía claro, no pidió por emoción. Él ya tenía muy claro ese plan. Así que recuerde, Dios respalda la visión y el orden. Amén. Cuando uno es organizado, Dios lo respalda. Ay, Padre Celestial, habla Jehová que tu siervo oye. Que tus siervos oyen. Amén, amén. Y cuando uno va a hacer algo grande, no debe improvisar. Cuando uno va a hacer algo importante, no debe improvisar. Debe tener claro lo que necesita. Amén. Entonces, que el Señor le traiga claridad para todo lo que usted necesita para que pueda cumplir la obra del Señor y que nos ayude también como iglesia, a que nos ayude a ver todo lo que necesitamos para cumplir la obra del Señor. Entonces, mire, no basta para las familias, no basta con querer mejorar. No es suficiente tener buenos deseos. Hay que tomar decisiones concretas y hay que saber qué es lo que hay que hacer en la casa. Amén. Hay que sacar esos planes también con la familia. También que Dios nos va a guiar, Dios nos va a ayudar. Amén. Pero debemos tener orden en nuestra vida. Y también como iglesia nos habla que no debemos servir sin preparación, debemos prepararnos. No a última hora, no llegar tarde, no improvisar, sino tener un orden en todas las cosas. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con orden, con preparación, con responsabilidad. Amén. Y esta parte termina en este versículo 8 con la frase más importante de todo este pasaje y yo creo que una de las más importantes del libro de Nehemías. Cuando dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Escuche esa frase,
y me lo concedió el rey. ¿Qué pasó? El rey le concedió sus peticiones. ¿Pero por qué? ¿Por culpa de Nehemías? ¿Porque el rey era de muy buen corazón? No, según la benéfica mano de Dios, de mi Dios sobre mí. El Señor contesta las oraciones, el Señor concede las peticiones de su corazón. Amén. Y qué bonito que Nehemías haya dejado esto escrito. Decir, hombre, o no haber dicho, hombre, es que yo le insistí al rey, es que yo le supe hablar, porque es que ese Nehemías sabía hablar muy bien. ¿Usted sí escucha cómo él habla de bonito? De, ¿cómo se llama eso? Diplomáticamente, ¿no? Porque él cuando le habla al rey dice, si al rey le place, o sea, rey, si es su voluntad, ¿cierto? Él no le anda exigiendo, él cuenta con la voluntad primero de, entendiendo que es el rey, pero él no se atribuye todos esos éxitos a él, sino a la gracia de Dios, a la mano de Dios. Nosotros tenemos que ver que cuando logramos algo, ha sido por la bendición de Dios, ha sido por la misericordia de Dios, es porque Dios está con usted y lo acompaña, es porque usted le ha permitido ver la mano de favor de Dios sobre su vida, porque Dios ha puesto su mano sobre sus hijos para bendecirlos y para ayudar a alcanzar esas peticiones y para conceder también eso que usted le ha pedido. Amén. Ese es nuestro Dios. Entonces, Dios es el que da los resultados. Amén. Él es el que da los resultados. Pero el hombre es responsable del proceso. ¿Sí? O sea, va acompañado de la mano de Dios, pero también de la disposición de nosotros, de cada uno. O sea, no se quede esperando sentado a que Dios lo haga todo. No. Busque la bendición de Dios y usted haga lo que usted puede hacer. Y Dios se encarga del resto. Hablando de la obra del Señor, dice el apóstol Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios, ¿cierto? O sea, ¿qué está diciendo él? Yo hice mi parte, después llegó Apolos, hizo su parte, pero lo que ha hecho que la iglesia crezca ha sido la mano del Señor. Amén. Entonces usted haga su parte y deje que sea el Señor el que obre y le dé los resultados. Deje que sea el Señor el que se glorifique. Amén. En esa situación. Porque Él lo va a hacer. Él se va a glorificar. Si usted se dispone para hacerlo, para hacer su parte, no se preocupe que el Señor se va a encargar de los resultados. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Pero también hay que reconocer que hay unas peticiones que Dios no va a conceder. Sin embargo, esta que vamos a ver está en Santiago, capítulo 4. No es que los quiera desanimar. No. Los quiero animar a que nos alineemos con la voluntad de Dios. Porque cuando no nos alineamos a la voluntad de Dios y empezamos a pedir, y a pedir cosas, pues hay que ver qué es lo que está detrás de esas peticiones. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, ahí está. Cuando nosotros estamos pidiendo egoístamente, solamente para nosotros, pues no crea que el Señor le va a conceder esas peticiones. El Señor le puede conceder algo muy grande cuando usted no solamente está pensando en usted, sino que está pensando también en cómo esa petición va a bendecir a los demás. Amén. Entonces, cuando usted le está pidiendo a Dios algo que va a traer bendición a otros y que viene de parte de Dios, pues le puede pedir con confianza que el Señor le va a dar. Y yo lo quiero invitar para que usted piense por un momento, esa petición que usted le viene pidiendo al Señor, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? Porque no es lo mismo uno decir, yo quiero tener un carro para transportar a mi familia, para poder ir a las actividades de la iglesia, para que cuando haya una necesidad uno poder. A decir, yo quiero un carro para que me vean en el pueblo andando en carro. Porque es que así me veo más guapo.
¿cierto? Ya es diferente. Entonces, esas peticiones que tenemos, que es que estoy pidiendo una casa, porque es que el vecino del frente compró casa, yo cómo no voy a tener casa, yo también lo voy a mostrar que yo también puedo. Es diferente usted decir, qué bueno tener una casa para tener allí mis hijos, que ellos tengan una seguridad, una tranquilidad, un lugar donde puedan estar. ¿Diferente o no es diferente? Y puede ser la misma petición, pero ¿cuál es la motivación de nuestra petición? Amén. Entonces tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios y no caer en los dos, cuando pedimos y cuando hacemos, no caer en los dos extremos. El de caer en el extremo de la pasividad, esperar que Dios haga todo, o en el hacerlo todos, quererlo hacerlo todos nosotros mismos. Cuando nosotros vamos de la mano de Dios, vemos la bendición, amén. El Señor se glorifica. Y eso es lo que vemos aquí en Nehemías. Aquí esta frase que leíamos del versículo 8, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí, me inspiró para escribir esta frase. Dios es fiel para restaurar a su pueblo. Tiene un momento indicado para traer restauración y Él cumple sus promesas. Porque es que este plan de restauración no empezó con Nehemías. Dios ya tenía un plan para restaurar al pueblo desde hacía muchísimo tiempo y hacía parte de una promesa. Así que cuando nosotros hacemos algo, no debemos pensar solamente aquí en el momentico, sino también en el propósito de Dios. El propósito de Dios es más grande que nuestros planes, amén. Dios no solamente está pensando en usted y en su familia, Dios está pensando también en sus vecinos. Dios está pensando en muchas otras personas que pueden ser bendecidas a través de su vida. Amén. Y cuando usted pide también por ellos, Dios le va a conceder esas peticiones. Amén. Si empezamos a orar también por ellos. Bueno, si empezamos no, si continuamos, si perseveramos en orar por nuestros vecinos, porque yo sé que aquí es una iglesia que se preocupa por sus vecinos y que ora por ellos. Amén. Ahora, ya vimos la preparación, vimos la carga de un hijo de Dios, vimos la preparación de un hijo de Dios y ahora miremos la acción de un hijo de Dios. Dice el versículo 9, vine luego a los gobernadores del otro lado del río. O sea, se puso en acción, arrancó, no se quedó en preparación, en oración, sino que salió a cumplir con esa misión. Viajó, presentó las cartas que el rey le había dado. Pero también dice aquí, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Oiga, cuando un hijo de Dios se mueve bajo la voluntad de Dios, va con todo, va con el respaldo de Dios. Amén. No va solo. Ahí tenía la protección. Esa protección sí era la protección real, pero sabemos que fue la protección que Dios le había enviado a través de esa orden del rey. Así que uno tiene que mirar aquí, no nos podemos quedar solamente con las intenciones. ¡Ay, qué bueno hacer tal cosa! A veces llegan ideas muy buenas. ¿Y qué tal si hacemos tal cosa? ¿Y por qué no hacemos aquello? Bueno, está muy buena la idea. ¿Y qué parte juega usted dentro de la idea? ¿Qué va a hacer usted para que se pueda dar adelante esa idea? Amén. A veces llegan acá propuestas muy buenas. Pastor, ¿por qué no hacemos un ministerio para los sabios de oro? En Tuluá tienen los sabios de oro, personas de la tercera edad. Oiga, uno de los ministerios que más trabaja en la iglesia de Tuluá, se mueve ese ministerio de la tercera edad, tremendo, muy bonito. Y entonces de pronto aquí llegan, pastor, ¿por qué no lo ponemos? Amén. ¿Y qué parte va a jugar en ese ministerio? O sea, ¿va a apoyar también? No, pastor, usted sabe que yo no sirvo para eso, háganle ustedes, yo solamente traigo la idea. No nos podemos quedar con las intenciones. ¿Qué parte puedo jugar yo dentro de ese plan? Si Dios le está poniendo la carga, ¿qué parte va a jugar usted también dentro de ese plan? Amén. Comprometernos también dentro del plan.
Si había una frase que a mí yo sentía como que, hagámosle, pastor, pero no me comprometo. Ay, no, 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 eso yo sentía como que, es que no quiero quedar mal, ya quedó mal, ya quedó mal, ya. Ahí no hay necesidad de que, ya cuando dijo no me comprometo, sí, entonces no, más bien no lo hagamos, porque ¿para qué si no se va a comprometer, sí o no? Entonces, necesitamos también compromiso, necesitamos acción. Amén. Hay que ponernos en acción. Ahora, no hacer más allá de lo que podemos hacer, de acuerdo a las capacidades que tiene cada uno. Yo creo que cada uno aquí tiene capacidades. No, la mitad. Yo escuché a la mitad. Todos aquí tienen capacidades. Amén. Esas capacidades que Dios nos ha dado, las podemos poner a funcionar para su reino, para su obra, para su gloria. Amén. Para su reino. Y también esto aplica para nuestra casa. Hay decisiones que usted no puede seguir teniendo ahí como ideas. Hay que ponerlas en acción. Amén. Hay cosas que el Señor le ha mostrado que hay que hacer en su casa. Empiece a hacerlas. No se quede con ese plan que lo tiene ese plan ahí guardado desde hace días. Ay, no, en la casa vamos a empezar con tal cosa. Pero ¿cuándo? Dele fecha y arranque con ese plan, mejor dicho, si es posible hoy mismo o esta misma semana. Ponerla en acción en el hogar. En su vida espiritual también. ¿Qué necesita poner en práctica ya en su vida espiritual? Es que yo le voy a hablar a tal persona, lo voy a evangelizar. Bueno, ¿cuándo va a arrancar con ese plan? ¿Cuándo lo va a invitar a tomarse un cafecito y allá aprovechar? Necesitamos fe, pero también acción. Amén. Y en la iglesia cuando dice, no, yo quiero servir, yo sé que yo voy a servir, pero después, cuando me sienta listo, no, de una vez, ahí es que arrancar en el lugar que puede, obviamente en la responsabilidad que puede asumir, pero no se quede esperando para, como decía el cantante, cuando cumpla 80 yo lo pienso hacer, porque ya cuando llegue los 80 ya ahí no lo va a poder hacer. No, hay que empezar desde ahora, inmediatamente. Amén. Pero el hecho que uno empiece y que vaya con el respaldo del Señor, ¿sabe qué nos muestra también este texto? Que también hay oposición. Dice el versículo 10, y termina con este versículo 10 este pasaje. Pero oyéndolo Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. El hecho que uno vaya con el respaldo de Dios, que vaya en oración, que tenga un plan, no quiere decir que no se va a encontrar oposición. Es más, lo normal es que aparezca la oposición. Claro, cuando usted quiere hacer algo bueno, cuando quiere hacer algo de parte de Dios, el enemigo se va a levantar a estorbarle. Estos hombres, lo que sucedía con ellos es que como el pueblo estaba sin murallas, el pueblo estaba desprotegido y ellos tenían poder, pues ellos hacían lo que querían en Jerusalén. Ellos hacían todo lo que quisieran. Pero cuando ellos vieron que venía Nehemías y que le iba a poner orden a la casa, que le iba a colocar muros y que aquí no se hacía lo que cualquiera quería, sino que iban a hacer era lo que Dios había mandado hacer, ahí ya no les gustó. Y entonces por eso se enojaron, pero no se enojaron de cualquier manera, dice, les disgustó en extremo. O sea, ¿qué palabra usamos? Estaban muy enojados. Que de pronto otras palabras suenan muy feo. Se molestaron bastante porque alguien vino a hacer el bien. ¿Usted ha visto gente que se enoja cuando le hacen bien al otro? Usted le hace un favor al otro y otro por allá se enoja. Ay, pero ¿por qué si es que él no se merece? No, pues precisamente por eso mismo. Hay que hacerle bien a las personas, ¿cierto? No falta el enemigo que se levante. Y eso nos muestra que el favor de Dios no elimina la oposición. A pesar de contar con el favor de Dios, uno se va a encontrar dificultades, se va a encontrar problemas, se va a encontrar oposición. Pero tenemos que tener claro el propósito que tenemos en Dios. Amén. Y no desanimarnos cuando se aparezca esa oposición. Y eso sucede mucho. Cuando alguien se levanta, se decide cambiar, le van a aparecer críticas.
Mírelo, allá vayáis que el evangélico, vea, allá vais que para la iglesia, ajá, yo lo conozco que ese mejor dicho. Empiezan a levantarse obstáculos, desánimo, mejor dicho, una cantidad de cosas empiezan cambio, cuando estaba tranquilito en el mundo, calma y tranquilidad, y se levanta a hacer lo bueno, y ahí sí viene el problema. ¿Pasa o no pasa? Pasa, ¿cierto? En la familia también, cuando usted se levanta a poner el orden, va a haber quien se alborota, se alborota. Va a haber también que no le guste, ¿cierto? Ay, no, pero es que aquí siempre hemos hecho eso así, sí, pero ahorita queremos hacer las cosas diferente. ¿Sí o no? Y se le va a levantar la oposición, pero si su propósito viene de parte de Dios, ¿qué hay que hacer? Perseverar, hay que seguir adelante, confiar en el Señor. Pero se va a levantar, va a haber resistencia. De pronto, del que debería estarlo apoyando, antes es el que viene a poner el obstáculo, ¿sí o no? Puede pasar. Entonces, que el Señor nos ayude a seguir adelante y a cumplir el propósito. No se detenga porque reciba críticas. No se desanime porque se levantan obstáculos. Porque usted de pronto se levantó a servirle al Señor y ahí empezaron a aparecer más los problemas. No se desanime, no se desanime. Que precisamente decía el Quijote de la Mancha, cuando Sancho Panza le decía, los perros ladran. Sí, Sancho, los perros ladran. ¿Por qué ladran? Porque avanzamos. Como avanzamos, los perros ladran. Si estuvieran quietos, los perros no estaban ladrando. Siga avanzando. Así los perros se pongan a ladrar. Siga adelante que el Señor le va a ayudar, que el Señor está con usted. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que Nehemías nos da un ejemplo muy, muy bonito. Amén. Y Nehemías es un ejemplo de Cristo y un ejemplo de lo que debemos nosotros ser como hijos de Dios. Y yo le quiero preguntar, ¿usted quiere seguir siendo espectador o va a ser protagonista? ¿Va a ponerse en marcha? ¿Va a actuar? Amén. ¿Va a servir a medias o va a servir bien con todo el corazón al Señor? Amén. Se va a preparar, vamos a preparar planes para nuestros hogares, para nuestra iglesia, para hacer cosas grandes para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero invitarlo para que estemos de pie, vamos a orar. Saber, cuando Dios nos usa no es por casualidad, es porque nos disponemos a prepararnos, a orar. Al principio dijimos, ¿cómo obtener la ayuda de Dios? Dios ayuda al que ora, al que se prepara y al que actúa. Amén. ¿Qué hay que hacer? Orar y actuar. Amén. ¿Sí lo piensa hacer? Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios de los cielos. Señor, tú no usas personas por casualidad. Tú usas personas que se disponen. Y aquí hay corazones que hoy quieren disponerse. Hay corazones que no quieren seguir viendo lo mismo, Señor, en sus hogares. Que quieren ver su hogar transformado, Señor. Que se han levantado para orar, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú contestas las oraciones como contestaste la oración de Nehemías. Señor, tú contestas la oración de tu pueblo y llega el momento específico, Señor, en que traes respuesta a esa oración. Pero cuando traes respuesta, Señor, a la oración, también quieres que estemos preparados. Yo te pido, Señor, que en este tiempo nos des sabiduría para hacer planes para nuestro hogar. ¿Qué queremos ver en nuestra casa? ¿Cómo queremos ver nuestro hogar? Piense por un momento, si Dios fuera ese rey que le preguntara, ¿qué pides? ¿Qué necesita para poder cumplir su plan? O sea, ¿qué le podría decir al Señor en esta mañana? ¿Cómo quiere ver usted su hogar? ¿Qué quiere que haya en su casa?
Empiece a verlo por la fe, lo que Dios va a hacer en su hogar. Y dígale, Señor, yo quiero ver en mi casa, Señor, esa armonía. Quiero ver un altar familiar, Señor, que nos unamos como familia a orar, a clamar. Dígale, Señor, yo quiero en mi casa que nos organicemos, que organicemos también nuestra economía, que nos pongamos de acuerdo, Señor, en nuestra economía para ver que saquemos adelante proyectos, propósitos, unas vacaciones familiares, comprar una moto, un carro, para hacer un viaje, para comprar una casa. Pídale al Señor y dígale, nos vamos a organizar, vamos a hacer un plan de ahorro. Señor, ayúdanos a organizarnos también en nuestro tiempo, sacar tiempo en nuestra familia, sacar días donde podamos compartir con nuestros hijos, con los esposos, las esposas, con los seres queridos que viven allí en la casa. Organice su casa, póngale ese plan al Señor para que el Señor se lo pueda conceder. Pídale qué recursos necesita. Si necesita una entrada económica, dígale, Señor, glorifícate, Señor, porque tú sabes los recursos que se necesitan para ese plan. Tú le concediste a Nehemías lo que pidió, también puedes concederle a tus hijos, Señor, lo que ellos necesitan. Padre celestial, Padre amado, glorifícate allí en las peticiones de tus hijos. También para la iglesia, dígale, Señor, yo quiero ver esto en la iglesia. La petición que tenemos, Señor, es un liderazgo, Señor. Un liderazgo, muchas personas sirviéndote, Padre Celestial. Y aquí están, Señor. Y esta palabra, Señor, es una palabra para que preparen sus corazones para lo que tú los vas a llamar a hacer. Yo sé que tú has puesto en cada uno cargas. Piense en esa carga que el Señor ha puesto en su corazón para la iglesia, en algún servicio, en algo, y preséntele esa carga al Señor y dígale, Señor, yo quiero ver esa carga realizada y yo quiero que tú me uses. Señor, yo quiero que tú me uses con esa carga. A alguien quizá le ha llamado a servir en algún ministerio, el ministerio de niños, de jóvenes, ministerio de parejas, de mujeres, en algún servicio especial en la iglesia. Dígale, Señor, yo quiero contribuir a tu reino. Quizás Dios lo está llamando para ese ministerio de evangelismo, para servir allí en las calles también, evangelizar, alcanzar, hacer planes para alcanzar muchas más personas para su reino. Padre Celestial, algo especial estás haciendo, Señor. Este es el año de la unción para tu iglesia y tú te vas a glorificar. Señor, la unción que cada uno de tus hijos necesita. Señor, yo te pido que seas tú poniéndola, Señor, ese respaldo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que puedas sentir en esta hora, Señor, tu presencia allí obrando, Señor. Algo especial estás haciendo en su mente, en su corazón, en sus manos, Señor, en su boca, esa palabra que tú vas a traer, en su mente, nuevos pensamientos, nuevas ideas, Señor. Dígale, porque yo me dispongo a crecer, Señor. Yo me dispongo a crecer, quiero prepararme para hacer tu obra, Señor, para extender tu reino. Gracias, maravilloso Dios, por los que están aquí en la iglesia, por los que se han dispuesto a servirte, Señor, y por los que quieren avanzar, Señor, porque tu iglesia avanzará, Señor, porque es tu obra. Eres tú, Señor, el que la guía, eres tú el que la lleva, Señor. No es nuestra iglesia, Señor, es tu iglesia, Señor, y sabemos que en ella quien dirige es el Espíritu Santo, Señor. Gracias, maravilloso Dios, porque creemos que vamos a ver respuesta, porque ya tú lo estás haciendo, Señor. Guíanos a hacer los planes correctos, Señor, para haber cumplido tu propósito, el sueño que tú tienes sobre esta iglesia y sobre cada uno, Señor, de los que se congregan en este lugar y aún de los que vendrán, Señor. Se cumplirá en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Que Dios se glorifique poderosamente esta semana allí en su casa, en sus propósitos. Que vea un milagro esta semana de parte de Dios. Amén. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.